Vamos ahora sí al desafío, que es este, fíjense. A ver. ¿Cuál es el resultado? Esto lo robé de una inmobiliaria que bueno, muchachos, vas a tener que bancártela, porque estoy solo, así que voy a tener que hablar yo. Bancátela, pesadilla. Ahí está, a ver, tenemos casa, más casa, más casa. Ojalá, ojalá. Hablo con la productora ejecutiva. A ver, casa más casa más casa tenemos 30. Casa más, ¿qué sería? Una especie de casita más grande, un dúplex, 18. Y después tenemos dúplex menos edificio, ¿no? Sería da 2. Y después hay que sumar todo, eso es facilito, está facilongo en el día de hoy. Si adivinas, te llevas una casa. Una casa, ¿viste cuando te dicen, te llevas una casa y son después esas de... una casa americana que son de Durlock, ¿no? Te hay que poner en el terreno o te la dan directamente en el interior ahí de la pampa, poner. Pero te la ganás. Muy bien, Pablo. Está muy bien, está bien. Muy bien, fuiste ágil hoy. Igual está facilongo en el día de hoy, Está facilongo para todos. A ver, Camilo, ¿me ayudas un poquito? No. ¡Cállate! Tienes razón, Camilo. Está mal, Pablo. Tienes razón. Muy bien, Camilo. Muy bien, está mal, Pablo. Es verdad, muy bien. Por esto, mira. ¿Ves? Muy bien, ahí está, ahí está. Hola, Susana, y te ganas 1 millón de pesos. Bueno, y tenemos consigna en el día de hoy también, muchachos, y tiene que ver justamente con lo que te planteamos hace un ratito en la venta, las declaraciones del doctor Albino, que básicamente dijo, entre otras cosas, porque vamos a estar repasando, te recuerdo, como Mabel Bianco, Mabel se retiró, ayer expuso, primero que el doctor Albino, después se retiró directamente del Senado, o por lo menos acá de las comisiones donde se estaba dando el debate, porque no podía soportar lo que dijo. Básicamente dijo que es casi lo mismo, usar o no preservativo, porque en realidad el preservativo, a ver, no te salva de transmitirte el virus del VIH. En un ratito lo vamos a estar debatiendo, pero queremos obviamente saber tu opinión en las redes sociales. Te leemos siempre con respeto, por favor, aunque sea un tema polémico, por favor. Vamos a ver, poneme la plaquita full, Miguel, si podés, para hablar acerca. Ahí está, nos vemos al doctor Albino. A ver, creo que incluso tuvimos algunas notas acá en banda. La verdad que Paula Torres nos ha acercado mucho de lo que hace el doctor Albino, porque eso lo queremos destacar. La verdad que es un luchador, es una eminencia en lo suyo, y la verdad que eso nadie lo niega. Ahora, las declaraciones de ayer fueron muy polémicas, no es la primera vez que hace declaraciones de este estilo. Ha hablado acerca del tema de la masturbación, ha hablado acerca también de los homosexuales. La verdad que no lo deja bien parado. Pero bueno, también hay que reconocer que es una eminencia, es un doctor que es muy católico también, ¿no? Y muchas veces habla en nombre también de la iglesia más que de la ciencia. Pero bueno, en un rato nos metemos de lleno en la información, si les parece, porque vale la pena debatirlo, hablarlo. Y te recuerdo, está Mabel Bianco un ratito con nosotros, que fue protagonista también ayer en el Senado, mientras se debatía el proyecto de despenalización del aborto. Bueno, cambiemos de tema y vamos a hablar ya mismo con Pablito. Antes vamos a escuchar las declaraciones de Aguade, que chicaneó a Estela de Carlotto y claro, por el kirchnerismo. Escúchenlo. Hay un sector de la oposición que yo digo, o son muy pícaros o son desinformados. El presidente dictó un decreto el día lunes que lo único que hace es cambiar una palabra de otro decreto que había dictado Kirchner. El kirchnerismo pasó por varias etapas, pero en una etapa quiso destruir a las Fuerzas Armadas. No solamente las estigmatizó en el salario y en el equipamiento, dictó un decreto, se lo leo, donde decía que las Fuerzas Armadas tenían como función repeler agresiones de origen externo perpetrados por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro Estado. No existe ninguna posibilidad de que otro Estado nos ataque. Entonces, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas? Sin embargo, la ley de Alfonsín, de muchos años antes, era más moderna que esta, que decía que las Fuerzas Armadas actuarán en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo. No agregaba perpetradas por un ejército de otro Estado, de origen externo. Ya en aquel tiempo alguien pensó que las agresiones podían ser hechas por enemigos que no fueran un Estado. El terrorismo no tiene patria, el narcotráfico no tiene patria y tampoco lo tiene el ciberataque por el ciberespacio. Es decir, si nosotros
prescindiéramos de modificar esa norma, no podría la Argentina defenderse contra el terrorismo, contra el narcotráfico que afecta a la defensa y contra los ciberataques que son un problemón del siglo XXI y no hace falta que yo lo explique. El artículo 1 del decreto del presidente dice: las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo. Punto. El origen, fíjese que esa palabra estaba en la ley de Alfonsín del 88. Origen significa que el ataque puede ser perpetrado desde afuera o desde adentro, porque hoy la amenaza cibernética también puede ser hecho de adentro, pero con un ataque que sea de origen externo. ¿Se da cuenta? ¿Qué le dice usted a ellos? Señora Carlotto, ¿usted cree que el país va a trazar 50 años para atrás? Estamos viviendo otro tiempo, otro siglo, con una realidad totalmente distinta de la de los años 70. No existe más eso. Y además, estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de los 70. Son jóvenes, muchachos que no vivieron aquellos tiempos. Ahí está, volvemos a correr el mismo riesgo de la represión. Es como, vea, a veces uno... Es como que la Argentina avanza con el freno de mano puesto. Una cosa increíble, siempre tenemos que volver para atrás. El país tiene que empezar a avanzar.